Muy buenas, chavales. Volvemos a la sintaxis en vídeo. Bien, fiesta. Sé que estáis echando de menos vídeos de sintaxis. Oh, sí, Dios mío. Necesitábamos sintaxis en nuestras vidas. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, de nada. Vamos para allá. Empezamos con recuperar el hilo con algo que vimos en la primera evaluación al final, que fue el concepto de coordinación y de subordinación dentro de lo que es el conjunto que forman estos dos tipos de estructuras, que es la oración compuesta y los tipos de coordinadas que tenemos, ¿vale? Y lo primero que tenéis en los apuntes, en la página 18, la página 18 nos recuerda que la coordinación puede ser oracional, ¿vale? Pero puede ser también en los grupos sintácticos. ¿Vale? Ya lo vimos en su momento, del mismo modo que tengo oraciones coordinadas, vamos a tener grupos coordinados. El ejemplo que tenéis ahí de mi hermano y sus amigos llegaron tarde. Vamos a hacer solo este, para no liarnos, ¿vale? Llegaron tarde. Pues tengo un grupo nominal compuesto por coordinación que hace todo de sujeto y un grupo verbal predicado verbal. Dentro de este grupo nominal compuesto tengo un nexo que lo que está es uniendo dos grupos nominales, un grupo nominal 1 y un grupo nominal 2, cada uno con su núcleo y cada uno estos posesivos haciendo de determinante o actualizador. Y en este predicado, un núcleo del predicado y un grupo adverbial circunstancial de tiempo con solo un núcleo. Y esto es así en el nivel del grupo sintáctico, lo que antes se llamaba sintagma, el grupo nominal, el grupo adverbial, el grupo adjetival, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, reservamos este concepto de coordinación para las oraciones, ¿vale? Para la coordinación oracional. En líneas generales, la oración compuesta, la oración, mejor dicho, atendiendo a su estructura, puede ser simple o puede ser compuesta. Con la oración simple voy a tener un núcleo del predicado y con la oración compuesta dos o más núcleos del predicado. Y a su vez, ya sabéis, de otros años, porque la sintaxis está en vuestras vidas desde hace bastante tiempo, pues ya sabéis que la oración compuesta puede ser compuesta por coordinación o compuesta por subordinación. Y esa relación que hay entre las oraciones compuestas, los dos tipos de relaciones, son relaciones funcionales y por lo tanto son jerárquicas, ¿vale? Porque en el momento que hay funciones, que algo trabaja haciendo alguna cosa, se establece una jerarquía entre las oraciones, en este caso. Y esa jerarquía nos determina que en las oraciones coordinadas no hay jerarquía, sino independencia sintáctica, ¿vale? Esto es una, aunque no lo parezca, sintáctica. No es, os recuerdo una vez más, no es que una tenga sentido completo o que las dos, en el caso de la coordinación, tengan sentido completo y cuando tengamos subordinadas haya una sin sentido completo. El sentido completo nos lleva a error porque vamos a tener oraciones, casos de coordinación, donde no haya sentido completo si consideramos alguna de las coordinadas de manera independiente. Y a la vez, en las oraciones subordinadas, nos podemos encontrar con casos de oraciones compuestas por subordinación en las que no hay una principal y una subordinada, en el sentido de que la principal tenga el sentido completo, porque no tiene sentido completo esa oración sin la subordinada, ¿vale? Entonces, el concepto ese criterio de ¿tiene sentido completo, no tiene sentido completo? No nos resuelve realmente nada,
nos vale para operar en el nivel de la ESO, pero no nos sirve para lo que son oraciones normales y corrientes de bachillerato, porque tendríamos que estar cada 2 por 3 dejando de recurrir a ese criterio. Y un criterio que no te vale en todas las ocasiones, que no sirve para todos los casos, pues no es un criterio estable y fiable. El de la independencia, el de esta jerarquía, independencia sintáctica o dependencia sintáctica en el caso de la subordinación, ese sí que es un criterio estable. Entonces, ¿qué pasaba con esto de coordinación y subordinación dentro de las oraciones coordinadas? Bueno, vimos en la evaluación anterior que la gramática tradicional, ¿vale?, la gramática tradicional distinguía dentro de las oraciones compuestas, en primer lugar, oraciones yuxtapuestas, que estaban unidas sin nexos, ¿vale? No con comas, lo vuelvo a recordar, tanta baliza que os he dado y la que me queda por daros. No es que haya comas, ¿vale?, sino que no hay un nexo que una las dos oraciones. La gramática tradicional distinguía luego, por otro lado, oraciones coordinadas. Y dentro de las oraciones coordinadas hacía una subdivisión entre copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Y cada una con sus nexos correspondientes, ¿vale? Las copulativas con i, e, ni. Las disyuntivas o, u, o bien. Las adversativas, pero, más, sino. Las distributivas con un nexo correlativo, con unos nexos correlativos, como ni, bien, ya, hora, que es bastante arcaico, hora, etcétera, etcétera. Unas veces otras, patatín y patatán. ¿Vale? Esto es las distributivas. Y las explicativas se reservaban, esta etiqueta en la gramática tradicional se reservaba para estas oraciones que estaban relacionadas por elementos como es decir, o sea, ¿vale? Pepa es hipertensa, es decir, tiene la tensión alta. Y esto es como se ha estado trabajando durante muchísimo tiempo con esta división y esta clasificación de las coordinadas. La gramática tradicional, por último, distinguía oraciones subordinadas. Y dentro de las oraciones subordinadas decía, venga, pues vamos a hacer, por un lado, subordinadas sustantivas que van a equivaler a un sustantivo. Subordinadas adjetivas que equivalen a adjetivos. Y subordinadas adverbiales que equivalen a adverbios. Y con esto se ha manejado el análisis sintáctico, insisto, durante muchísimo tiempo. Así es como lo vi yo, y como lo vio mi padre, y como lo han visto vuestros padres, y puede que alguno de vuestros abuelos, etcétera, etcétera. Esto ha sido la tradición. Sin embargo, ya cuando se veía así, se veía que no era realmente así. Es decir, se ha estado explicando esta división de coordinación y subordinación y se ha estado viendo que había casos que chirriaban. Y en ese sentido, la nueva gramática de la lengua española en 2010 reordena el mueble de los tipos de oraciones. Porque había, básicamente, esto lo habéis visto otros años seguramente, el concepto de los cajones donde se organizan las oraciones. Y teníamos, por un lado, un cajón para las yuxtapuestas, otro cajón para las coordinadas con sus tipos de coordinadas. Y luego, un cajón grande, otro mueble para las subordinadas
subordinadas y aquí se metían las sustantivas, porque trabajan, funcionan como un sustantivo. Las adjetivas, porque equivalen a adjetivos. Y dentro de las adverbiales, la gramática tradicional se veía obligada ya a hacer una serie de distinciones, porque no todas las que se han metido aquí tradicionalmente como adverbiales funcionan realmente como adverbios. Entonces ya el mueble ya venía de fábrica separado en tres. Y teníamos las de lugar, tiempo y modo. Y estas sí equivalen a adverbios. Porque yo digo, si lo que yo antes consideraba una subordinada adverbial de lugar, te veré donde quedamos por medio del mensaje secreto. Pues esa antigua subordinada adverbial de lugar yo la podía sustituir por un adverbio de lugar. Te veré allí. Aquello ocurrió cuando Pepe recibió el mensaje anónimo. Aquello ocurrió entonces. Las temporales, que se consideraban antes como subordinada adverbial de tiempo, equivalían en muchos casos a un adverbio de tiempo. Y las de modo, pues lo mismo. Hemos hecho las cosas como nos dijo el profesor. Hemos hecho las cosas así. Y como equivalía a un adverbio de modo, pues se decía adverbial de modo y punto pelota. Pero teníamos las causales y las finales, ¿vale? Que ya veremos en la tercera evaluación, que básicamente esto lo vimos en la primera, esto es lo que nos va a dar tiempo a ver en la segunda y el resto lo vamos a ver en la tercera evaluación, que va a ser evidentemente sintáctica, viva la diversión. Y estas causales y finales resulta que equivalen no a un adverbio, pero sí a circunstanciales, porque existe el circunstancial de causa y existe el circunstancial de finalidad. Y se decía en la gramática tradicional: Pepe ha llegado tarde porque se ha quedado dormido. Y se veía que ese porque se ha quedado dormido tiene forma de oración, pero como existe una función que es circunstancial de causa, pues se decía, venga, pues como los circunstanciales muchas veces están desempeñados, no únicamente, ya lo sabéis, ¿vale? Forma, función, el teorema del señor Potato, etcétera, etcétera. Y se decía, insisto, como los circunstanciales muchas veces tienen forma de adverbio, pues estas oraciones que equivalen a un circunstancial de causa o un circunstancial de finalidad, las vamos a meter en el cajón de las adverbiales, pero un cajón con un separador, porque no son adverbiales del todo, ¿vale? Y aún así, pues se funcionaba y se explicaba. Ojo, recordad que estas, en realidad, más que adverbiales, son circunstanciales, ¿vale? Subordinadas circunstanciales, porque no pueden conmutarse, no se pueden cambiar por un adverbio, pero sí se pueden cambiar por un circunstancial, ¿vale? O tienen función de complemento circunstancial. Y luego aquí, en este tercer subcajón de las adverbiales, se metían lo que se ha llamado también adverbiales impropias en la gramática tradicional, donde teníamos el resto, las condicionales, las consecutivas, las hilativas, las concesivas, condicionales, concesivas, consecutivas, hilativas, comparativas, superlativas. Las que no equivalían, no se podían sustituir por un adverbio, pero tampoco equivalían a complementos circunstanciales, porque nunca ha existido el circunstancial de condición, ni el circunstancial de concesión para las concesivas, ¿vale? Ni el circunstancial de consecuencia para las consecutivas, etcétera, etcétera. Y aquí se metían el resto. ¿Por qué? Por no hacer muebles separados, porque ya que tenías un mueble donde tenías yuxtapuestas y coordinadas, pues más o menos juntas. Sustantivas, adjetivas y adverbiales en tres cajones. Y ya que te habías molestado en hacer estas divisiones en el cajón de las adverbiales, pues dices, pues en vez de hacer 2 huecos hago 3, y estas que realmente no las puedo meter en ningún otro lado las voy a meter aquí. Y con eso se ha funcionado, insisto, durante muchísimo tiempo con la gramática tradicional. ¿Qué es lo que nos trae la nueva gramática de la lengua española? ¿Vale? Pues la nueva gramática, y así es como lo vamos a trabajar, y lo hemos estado trabajando ya en este curso, distingue, en primer lugar, oraciones coordinadas. Y dentro de las coordinadas solo distingue 4 tipos. Y estos 4 tipos vienen de coger las yuxtapuestas y meterlas aquí, y coger las distributivas y meterlas
dentro de otros dos tipos de coordenadas y sacar las explicativas fuera, ¿vale? Por eso ya no hablamos de coordenadas explicativas. Esas, en realidad, y lo que tengo son conectores oracionales y tengo oraciones que no funcionan como funcionaban antes. Entonces, con la coordinación, que lo vimos, insisto, en la primera, tenemos las copulativas y aquí tenemos las que empiezan con las que se unen, mejor dicho, con los nexos i, e, ni, pero también más las distributivas antiguas. Recuerda que las distributivas se decía que eran las que tenían nexos correlativos, es decir, que aparecían dos veces. Las distributivas de ni, ni. Por ejemplo, ni come, ni comer deja. Ni está fuera ni está dentro, como el perro del hortelano. Ni come, ni deja comer. Y esto antes se analizaba como oración coordinada distributiva, pero con la nueva gramática pasa a ser también copulativa. Y en la nueva gramática, esto es una U, tenemos las disyuntivas. Y aquí se mantienen las que tienen los nexos o, u o bien, pero también se añaden las distributivas que tienen estos nexos correlativos. El bien, bien, bien llora, bien ríe, ya, 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 no ya, ya, como respuesta de, sí, vamos a hacer, ya, ya, no me lo creo, sino ya, ya, con el sentido de unas veces, otras, esa correlación yendo de un punto a otro, ¿vale? Y ora, insisto, es muy arcaico, y unas veces lloran, otras ríen, ¿vale? Y se ve en la nueva gramática que en realidad la relación lógica, porque las coordenadas reproducen oraciones lógicas, en el caso de las copulativas una relación lógica de adición, en el caso de las disyuntivas el tener que elegir una de las opciones, una de las oraciones niega la otra, no pueden suceder las dos a la vez. Si se elige una, pues no se puede coger la otra. Y se veía que estas antiguas distributivas que estaban aparte, pues unas resulta que sumaban elementos, sumaban significados, y estas otras, con estos nexos, en realidad funcionan igual que las disyuntivas de toda la vida. Se mantenían las adversativas como antes. Se sacaban, ya os lo decía antes, se sacaban con la nueva gramática, se sacan de las coordenadas las explicativas, ya no se consideran oraciones coordinadas, y se meten las antiguas yuxtapuestas. Y las yuxtapuestas pasan a ser oraciones coordinadas sin nexo, que reproducen distintos tipos de relaciones lógicas, ¿vale? De relaciones lógicas. Y eso es como se queda en el paradigma sintáctico, que establece la nueva gramática de la lengua española con las oraciones coordinadas. Pero después, en las oraciones subordinadas, llega la nueva gramática y dice, vamos a ver si esos cajones los reordenamos un poco, porque esto es un poco caos. Y se sigue hablando de subordinadas sustantivas, y aquí no hay cambios. Una subordinada sustantiva se define y se analiza y se reconoce exactamente igual que en la gramática tradicional. Pero se ve que dentro de las antiguas adjetivas, que recordad teníamos subordinadas adjetivas y teníamos subordinadas con cuyo, y esas ya costaba un poco engancharlas, encajarlas, quiero decir, en el cajón de las adjetivas, porque funcionan como un adjetivo, pero de una forma un poco distinta. Y se ve que en realidad las adjetivas, que por comodidad se habían llamado así, en realidad son de relativo, ¿vale? Y aquí ya veremos en la tercera evaluación que en estas oraciones de relativo, tercera evaluación, quiero decir, una vez hayamos terminado con la sintaxis, la semana de las evaluaciones, antes de dar los boletines de Semana Santa, vamos a estar ya metiéndonos con esto, ¿vale? Para que no nos pille el toro.
Bueno, pues se veía que, en la nueva gramática se ve que no todas funcionan realmente como adjetivos, pero sí que comparten una cosa que es el tener pronombres o adverbios relativos. Vaya letra, madre mía. Joder, caramba. O adverbios, tengo que aprender a decir cuando esté grabando cáspita o córcholis en vez de decir palabrotas. Pronombres o adverbios relativos. Y esto va a provocar una serie de cambios, ¿vale? Porque las antiguas adverbiales, en realidad, vamos a ver cómo algunas, y lo veremos eso sí seguro en la tercera evaluación, cómo algunas de las antiguas adverbiales empezamos a hablar de, no de adverbiales, sino de construcciones. Porque algunas de las antiguas adverbiales se van a meter aquí, en las subordinadas sustantivas, algunas se van a meter aquí, en las de relativo, y el resto se van a quedar aquí como construcciones. Pero para no atosigar con este vídeo de reenganche a los vídeos de sintaxis, ya lo veremos en su momento. Así que voy a terminar este vídeo dedicado a las coordinadas y luego haré otro, para cubrir la segunda evaluación, de las subordinadas sustantivas, ¿vale? Entonces, dentro de las oraciones coordinadas, oraciones compuestas por coordinación u oraciones coordinadas. Cuando se habla de oración compuesta por coordinación, cuando no hay una jerarquía funcional entre dos oraciones, entre dos o más, ¿vale? Pero por comodidad vamos a manejarse nada más que coordinadas de dos elementos. No hay jerarquía funcional entre dos oraciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que ningún elemento de una realiza una función sintáctica en la otra. No hay nada en una oración que trabaje para la otra oración, aunque a veces puedan compartir alguna función sintáctica, muy típicamente el sujeto, ¿vale? Porque yo puedo decir, ejemplo, Pepe trajo unos petardos y los escondió en su cuarto, ¿vale? Y aquí, acordaos que tengo un nexo que está uniendo una oración 1 y una oración 2, coordinadas copulativas, y sabemos que desde el punto de vista semántico, lógico, el sujeto de escondió, de esta segunda oración, es este Pepe, pero recordad que esto lo marcábamos como grupo nominal sujeto y esto lo marcábamos como, y aquí un grupo verbal, predicado verbal, y esto como grupo verbal, predicado verbal con un sujeto omitido él, que sabemos que este pronombre personal se está refiriendo a Pepe, ¿vale? Pero el verdadero sujeto, desde el punto de vista funcional, es un él. Pero comparten, por decir así, el sujeto. Lo importante es que aquí yo tengo un núcleo del predicado y aquí tengo un grupo nominal complemento directo, que es complemento directo de trajo, pero no complemento directo de escondió, aunque vuelvan a coincidir, ¿vale? Semánticamente, porque este grupo nominal, es el complemento directo de escondió, que hace de núcleo del predicado, y este grupo preposicional circunstancial de lugar es el circunstancial de este verbo. Es decir, está dentro de esta oración coordinada y no trabaja para la otra, ¿vale? Para la otra, ningún elemento de la otra oración. Ese es el concepto de independencia sintáctica y nada de jugar con él. Tiene sentido completo, no deja de tener o no tiene sentido completo. Y esas oraciones coordinadas las podemos distinguir, o las podemos clasificar, mejor dicho, en coordinadas copulativas, que reproducen una relación copulativa. My God. Coordinadas copulativas, que lo que hacen es expresan suma o adición, ¿vale?
Y por eso tenemos estos nexos como i, ni o el ni, que venía de las antiguas distributivas, ¿vale? Que insisto, algunas se meten dentro de las copulativas y otras dentro de las disyuntivas, ¿vale? He organizado la ropa y he puesto 4 coladas. Ejemplos que tenéis ahí en la página 20. He organizado la ropa y he puesto 4 coladas. Y aquí pues tengo un nexo que yo sé, porque me aprendo los nexos de memoria, que lo que hace es unir una oración coordinada copulativa y una oración 2 coordinada copulativa. En la primera tengo un predicado verbal con un sujeto omitido yo. El verbo siempre trabaja en núcleo del predicado. La ropa la he organizado. Los jerseys los he organizado. Las zapatillas las he organizado. Los las, grupo nominal, complemento directo con ropa como núcleo y el artículo como determinante o actualizador. Y en la segunda oración vuelvo a tener un predicado verbal con un sujeto omitido yo, pero podría haber dicho perfectamente he organizado la ropa y Pepa ha puesto 4 coladas, y entonces Pepa sería el sujeto de este apuesto, ¿vale? Núcleo del predicado, porque es lo que hace siempre el verbo. He puesto 4 coladas, las he puesto. Grupo nominal, complemento directo con coladas como núcleo y este determinante, cuantificador, numeral, cardinal como determinante o actualizador. Mis primos llegaron borrachos a casa e intentaron disimular su estado, que es otro de los ejemplos que tenéis ahí en la página 20 de los apuntes. Pues tengo E, que es el nexo, la forma que adquiere I, la conjunción I, cuando es seguida a otro sonido vocálico I. Y este nexo está uniendo 2 oraciones coordinadas copulativas. Sujeto de la primera, mis primos. Grupo nominal, sujeto, con primos como núcleo y este posesivo como determinante o actualizador. Lo que no es sujeto es predicado. Grupo verbal, predicado verbal. El verbo siempre, núcleo del predicado. Borrachos es un adjetivo, ¿vale? Grupo adjetival. Y solo está formado por el núcleo. Recordad que no pregunto cómo nunca a una oración. No pregunto en general cosas a las oraciones, excepto para los circunstanciales que no sean el circunstancial de modo. Porque si aquí pregunto un ¿cómo llegaron borrachos? Pues voy a ir y voy a poner de nuevo, como siempre, circunstancial de modo y lo voy a tener mal, ¿vale? Entonces no lo tengáis mal, chavales, acordaos del predicativo. Esto es un complemento predicativo. El atributo de los verbos que no pueden llevar atributo. Yo puedo decir que mis primos estaban borrachos cuando llegaron a casa, claro. Y si yo tuviera estaban borrachos, tendría aquí un predicado nominal con el verbo núcleo del predicado y esto como grupo adjetival atributo. ¿Por qué? Porque un verbo copulativo, que también se llama atributivo, típicamente lleva atributo. Pero un verbo predicativo, como llegar, que no admite atributo, a veces necesita ese tipo de complemento. Como no puede llevar un atributo, pues recurre al predicativo. ¿Vale? Acordaos de que para el predicativo no preguntamos cómo, sí, porque nos va a dar y vamos a seguir estrellándonos y vamos a ponerle circunstancial de modo, sino que intentamos traducir esta oración a una de predicado nominal. Y si aquí esto sería el atributo para un verbo copulativo, pues para un verbo predicativo que no puede llevar atributo, pues va a ser el complemento predicativo. A casa, que empieza con preposición, circunstancial de lugar, grupo preposicional circunstancial de lugar, la preposición hace de enlace y tengo como término un grupo nominal que tiene nada más
que el núcleo. En la segunda coordinada, sé que el sujeto es un ellos, ¿vale? Y aquí no tengo una impersonal eventual del estilo de llamar a la puerta, sino un verdadero sujeto omitido ellos, porque yo sé que este ellos representa el mismo referente que este mis primos, ¿vale? Pero le pongo un ellos. Grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido, ellos. El verbo como núcleo del predicado. Y aquí lo que tengo es intentaron eso, ¿vale? Me viene bien incluso que aquí este ejemplo con una subordinada dentro de la coordinada, porque es sustantiva y la vamos a ver ahora enseguida. Es decir, una oración subordinada sustantiva con función de lo intentaron complemento directo, que tiene un predicado verbal con disimular el verbo como núcleo del predicado, disimular lo, y un grupo nominal complemento directo, con estado como núcleo y el posesivo como determinante actualizador. Insisto, este nexo copulativo une dos coordinadas copulativas, ¿vale? Teníamos después en las coordinadas, los tipos de coordinadas, un segundo tipo, las coordinadas disyuntivas. Y las coordinadas disyuntivas lo que hacen es expresan opciones. Expresan dos opciones que se niegan mutuamente. Cerveza o vino. Carne o pescado. Antes de la extensión en buena parte del mundo occidental, también en algunos países orientales, pero en el mundo desarrollado, porque cuando hay subdesarrollo económico no se pone la gente a elegir tantísimo, pues había que elegir, ¿vale? Ibas a una boda y entonces que decía que va a tomar de segundo, carne o pescado, ¿vale? Pues no podías elegir las dos, ¿vale? En general, uno es, si eliges A, no puedes tener B, se niegan mutuamente. Si eliges A, no puedes tener B. Una opción invalida la otra. Y aquí pues teníamos como las que tenéis ahí, las que analizamos y las que trabajamos en la primera evaluación. Pepe conseguirá ese premio, por ejemplo, U obtendrá otro. Y aquí tengo un nexo, que es O, pero como tengo un sonido O, pues se convierte en U, que está uniendo dos oraciones coordinadas disyuntivas. En la primera tengo un grupo nominal sujeto, que solo tiene el núcleo, luego en el sujeto es predicado verbal en este caso, el verbo núcleo del predicado, y ese premio lo conseguirá. Esa copa la conseguirá. Esas felicitaciones las conseguirá. Lola, los las, grupo nominal, complemento directo, con premio como núcleo, y el determinante demostrativo como determinante o actualizador. La segunda, aunque sé que es semánticamente desde el punto de vista lógico, el sujeto de se obtendrá sigue siendo Pepe, no le pongo Pepe como sujeto, uso un pronombre personal de los denominativos, ¿vale? De los, como en latín, yo, tú, él, ella, ello, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, usted, ustedes, que son los únicos pronombres personales que pueden hacer de sujeto, ¿vale? Acordaos de eso. Así que aquí tengo un predicado verbal con un sujeto omitido él, el verbo núcleo del predicado, otro lo obtendrá, otra cosa la obtendrá, otras cosas, obtendrá otras cosas, las obtendrá. Como lo puedo cambiar por Lola, los, las, grupo nominal, porque es un pronombre cuantificador no numeral indefinido, ¿vale? Grupo nominal, como es un pronombre, grupo nominal, complemento directo con nada más que el núcleo. Teníamos también, como tercer tipo de las coordinadas, las coordinadas adversativas.
que lo que expresan es una oposición o contraposición de ideas. Y siempre explico esto con lo mismo, que es la adversidad. La adversidad es cruza algo contra lo que nos enfrentamos, pero no elimina lo anterior. Y siempre pongo el mismo ejemplo asqueroso de: estoy muy a gusto contigo, me lo paso súper pipa, siento que puedo contártelo todo, pero quiero que seamos solo amigos, ¿vale? Ahí lo que viene detrás del pero no están negando, ¿vale? Olvidaos de esa historia de discurso de Mr. Wonderful y de gente absurda de recursos humanos y vendehumos varios. No debes utilizar un pero porque desde el punto de vista de la negociación o de la comunicación interpersonal, un pero niega todo lo anterior. No, un pero no niega un capullo, ¿vale? Un pero no niega absolutamente nada. Expresa una oposición que no niega por completo a lo anterior. Donde hay negación absoluta es en la disyuntiva, en las de o, u o bien. Un o sí que niega por completo lo anterior, porque obliga a elegir entre una de las dos oraciones en las disyuntivas, ¿vale? En cambio, en las adversativas no hay una negación. Lo que se hace, lo que se expresa es una contraposición o una oposición a la idea expresada por la anterior, que no lo niega. En el caso de el crash que pasa de nosotros olímpicamente, el hecho de que no quiera nada más y quiera ser que seamos solo amigos no niega todo lo anterior. Es decir, Pepito sigue siendo un tío estupendo con el que Pepita se lo pasa estupendamente, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que ocurre, hay un problema para que se cumpla lo segundo. Pero lo primero no queda invalidado del todo, ¿vale? Si digo, por ejemplo, Pepe llegó tarde. Bueno, es que está para no hacer otra. Pepe es tímido, pero es muy majo, ¿vale? Pues este pero está uniendo dos oraciones coordinadas adversativas, de oración 2, coordinada adversativa. Aquí tengo un grupo nominal sujeto, que es Pepe, con solo el núcleo, y aquí tengo un grupo verbal predicado nominal con el verbo como núcleo del predicado, y tímido, que es un adjetivo, grupo adjetival, hace atributo. ¿Por qué? Porque Pepe lo es. Si yo dijera Pepa es tímida, también diría Pepa lo es. Si dijera Pepe y Juan son tímidos, diría Pepe y Juan lo son, ¿vale? Recordad que el atributo no solo es que exprese una cualidad del sujeto en una oración de predicado nominal, es que además, desde el punto de vista formal, se puede sustituir por el pronombre neutro lo y nada más que lo, sea atributo masculino, femenino, singular o plural. Y solo tiene el núcleo. Y en el caso de la segunda, tengo también un predicado nominal con un sujeto omitido el verbo siempre núcleo del predicado, y aquí tengo un grupo adjetival que también hace atributo, muy majo, lo es, Pepe y Juan son muy majos, lo son, etcétera, etcétera, que tiene majo como núcleo y este adverbio como modificador o intensificador, porque no es lo mismo majo a secas que muy majo, ¿vale? Aquí se ve claramente que hay una contraposición de ideas, pero no una negación, como dicen los vendehumos de Mr. Wonderful y similares, ¿vale? Y de recursos humanos y de... no niega el pero, nada. Vamos a ver, suceden las dos cosas a la vez. Se están contraponiendo ideas. El ser muy majo no implica que deje de ser tímido, ¿vale? Eso ocurriría, insisto, con las disyuntivas. Y por último, con el nuevo paradigma, con la nueva clasificación que hace la nueva gramática de 2010, aquí es donde tenemos las coordinadas yuxtapuestas. Y las coordinadas yuxtapuestas se ha pasado un poco de puntillas, ¿vale? Porque se unen sin conectores. Sin conectores, no con comas. La coma no une nada. Las comas reproducen pausas en el discurso y me sirven para ordenar cosas, introducir aclaraciones,
introducir aposiciones explicativas, etcétera, oraciones subordinadas de relativo, las antiguas adjetivas también explicativas. Me sirven para eso, pero no me sirven para unir las comas, ¿vale? Son oraciones coordinadas sin conectores, porque yo puedo decir: llegué tarde a casa, pero, yo qué sé, la chimenea seguía encendida, ¿vale? Y aquí, aunque tenga una coma, tengo un pedazo de pero que me está uniendo dos oraciones coordinadas adversativas, ¿vale? Entonces, tengo yuxtaposición cuando no tengo conectores, no porque tenga comas. El problema de las yuxtapuestas es que se han metido ahí, a pesar de que desde el punto de vista lógico-semántico, unas tienen valor copulativo, otras tienen valor disyuntivo, otras tienen valor adversativo y otras tienen valores de las construcciones antiguas adverbiales que se llaman construcciones, porque hay algunas, se puede expresar una consecuencia sin nexo, ¿vale? Sin nexo. Entonces se ha quedado un poco ahí, pero recordad que en el momento que yo tenga una oración no unida por comas, porque las comas, insisto, no unen nada, sino dos oraciones que estén al mismo nivel sintáctico, nada trabaje en la otra, y estén unidas sin un nexo, es cuando voy a hablar de coordinadas yuxtapuestas, ¿vale? Eso en cuanto a las oración compuesta, oración por coordinación, por subordinación, las oraciones coordinadas y los tipos que tienen, ¿vale? Ahora grabo otro vídeo, el vídeo número 11, para la subordinación sustantiva, y con eso ya engancho con lo que empecé con Artes y avancé algo, y empecé con OV2G, pero se ha quedado cortado porque entre exámenes, los días que falté, más exámenes, etcétera, etcétera, y el repaso de estas cuestiones que quería corregir en los comentarios de texto, pues se ha quedado un poco así, y entonces nos van a servir los vídeos para tenerlos ahí de referencia, para no perdernos en lo que nos queda de evaluación. Cierro aquí este vídeo y nos vemos en el siguiente.